Responsables. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presenta. A partir de este momento, todas las voces se unen en una sola señal. RCR presenta Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. De Estados Unidos decidió que los votos 2020 de PDVSA son válidos y exigibles, tal y como lo reseñan las agencias de noticias. Los papeles están respaldados por la mitad de las acciones de Citgo. Los bonos o los bienes de la República estarían protegidos al menos hasta enero de 2021, tras decisión del gobierno norteamericano que prohíbe las transacciones de títulos venezolanos en el marco de las sanciones contra el régimen de Nicolás Maduro. Hablaremos al respecto durante la tarde de hoy. Además, comentamos varios datos. Hay preocupación, consternación en el Golfo de Paria por la inclinación del tanquero Navarima, que contiene más de 1 millón de barriles en su interior. De esto se ha hablado en la Comisión de Ambiente de la Asamblea Nacional. Por el impacto ecológico que puede tener, el gobierno de Trinidad y Tobago ha expresado preocupación. Además, el secretario general de Acción Democrática, Henry Ramos Ayub, negó que exista un pacto entre los partidos del L4 para rotar la presidencia de la Asamblea Nacional a partir del 5 de enero de 2021. Y hoy, Día Mundial de la Alimentación, expertos en nuestro país consideran que Venezuela está sumida en una profunda crisis y una creciente pobreza que pues acelera e impide el acceso a los alimentos en territorio nacional. Por lo tanto, nada que celebrar, al menos con relación a este tema. A las 5:30 hablaremos ampliamente al respecto. Esto es Conexión 750. Comenzamos. ¿Qué está pasando en este país? Y a propósito de estos temas, le comentaba a mi equipo que me diera alguna señal internamente si tenemos el invitado o no. Vamos con las noticias, las compartimos a esta hora, informaciones que están en desarrollo en Venezuela, más allá de nuestras fronteras. Si no tenemos suerte con el invitado, le ruego a mi equipo compartamos entonces con la audiencia lo que ha ocurrido a lo largo del día de hoy. Y comenzaríamos el resumen de noticias con esta decisión de un tribunal en los Estados Unidos que pone en peligro, o pondría en peligro al menos en el futuro, el destino de Citgo. Lo hemos comentado ustedes en varias oportunidades. Esta situación, hemos llegado a esta situación por las políticas aplicadas por el régimen de Nicolás Maduro, cuando todavía los precios del petróleo estaban, muy por encima de lo que están hoy día. Ellos decidieron colocar a Citgo como garantía. De hecho, entregaron la otra mitad a la rusa Rosneft. Bueno, un juez hoy ha fallado que los bonos 2020, lo dice la agencia de noticias Reuters, de PDVSA son válidos. Citgo sigue protegido, dice la agencia. Un juez de Estados Unidos dictaminó el viernes, hoy, que los bonos 2020 de la petrolera estatal de Venezuela, PDVSA, son válidos
y exigibles. Mostró un documento judicial en revés para el líder opositor Juan Guaidó, una interpretación de Reuters. Los bonos están respaldados por la mitad de las acciones de la filial de PDVSA, el refinador estadounidense Citgo Petroleum Corp. El pasado año, el equipo de Guaidó presentó una demanda para declarar los bonos inválidos con el argumento de que el gobierno venezolano los había emitido sin la aprobación de la Asamblea Nacional controlada por la oposición. Pero el fallo no allana el camino para que los acreedores se apoderen de las acciones de la matriz de Citgo. El gobierno de Estados Unidos ha utilizado las sanciones contra Venezuela destinadas a presionar la salida del cargo de Nicolás Maduro. Por lo tanto, está protegida Citgo de momento hasta enero de 2021. Habrá que ver sobre todo qué dicen desde el Parlamento venezolano. Además, se ha dicho, según una entrevista que ofrecía Guillermo Scarpantonio, que es presidente de AKB Fintech, que habrá cajeros automáticos que dispensarán en dólares a partir de noviembre en nuestro país. De esto no hay información oficial, de momento es esta declaración que ha ofrecido este ejecutivo. Dijo que a principios habrá 3 en Caracas, Valencia y Barquisimeto, y dispensarán un máximo de $200 cada uno. Insistimos, habrá que ver si ocurre y si hay noticia oficial al respecto. Sobre un posible derrame o tragedia ambiental en el Golfo de Paria, alarma en el Golfo de Paria por inclinación de tanquero Navarima, lo decíamos, y esto lo tomamos de la prensa de Lara. Es una denuncia que ya conocemos que fue ventilada en la Asamblea Nacional. El tanquero Navarima, que contiene más de 1 millón de barriles de petróleo, se está inclinando peligrosamente y corre el riesgo de zozobrar en el Golfo de Paria. Una foto tomada el 13 de octubre muestra al buque cisterna inclinándose peligrosamente. Esto lo divulgó Conflict News Worldwide en su cuenta en Twitter. La foto fue proporcionada por Gary About, él es secretario corporativo de Fishermen and Friends of the Sea, organización ambientalista de Trinidad y Tobago. El Navarima es inestable y se hunde, aseguró, y sobre esto hay una gran preocupación por el impacto ambiental que podría tener. Sobre lo dicho, en torno a estas discusiones, supuestas discusiones en el G4, la noticia la dio a conocer el periodista Vladimir Villegas y compartimos un hilo que él publicaba en sus redes sociales que provocó reacciones de todo tipo, incluyendo la del secretario general de Acción Democrática. Me cuentan, decía él, fuentes cercanas al G4, que en su seno se discute la posibilidad de establecer un mecanismo de rotación en la presidencia del llamado gobierno interino, una exigencia de sectores de ese bloque político. Se aplicaría el mismo acuerdo de rotación que se puso en práctica después de las elecciones parlamentarias, pero aún no habría consenso al respecto. Me dicen que AD y PJ aspiran, primero Justicia, que en la rotación entren Ramos Ayub y Borges. Bueno, esto provocó la reacción, yo les diría que casi de inmediato, de Henry Ramos Ayub. En su cuenta en Twitter decía, recado a los montadores de ollas del régimen y sus apéndices alacranes. En AD no hay ningún prevenido al bate a ninguna sucesión porque no compartimos tesis rotativista. Pregúntenle uno a los demás partidos de G4, a los dateros que no dan la cara, y más allá, evidentemente esto genera preocupación y seguramente tiene una intención detrás. Y sobre lo que está ocurriendo con la pandemia, las primeras vacunas llegarían en primavera, según la Agencia Europea de Medicamentos. Es información que se da a conocer el día de hoy. Las primeras vacunas del coronavirus llegarían en primavera del año que viene, si todo va bien. Esto lo dijo hoy el director ejecutivo de la Agencia Europea de Medicamentos, el italiano Guido Rassi. Esa información que destacaba más temprano la agencia de noticias F. No sé si me daban alguna indicación. No. Bueno, de momento vamos a colocar algunas de las declaraciones más destacadas el día de hoy. Y vamos a iniciar con la denuncia que reiteraba en la Asamblea Nacional Javier Tarazona de Fundarredes. Él, entre otras cosas, hablaba de lo que ha sido el desarrollo de las actividades de la guerrilla, de los grupos irregulares en nuestro país. Él hablaba en su intervención en la Asamblea Nacional acerca de 3 etapas. Y vamos a reponer los detalles de lo que él compartía como parte de esta segunda etapa de la presencia de estos grupos en Venezuela. Él recordaba lo que ocurrió, sin ir más lejos, en 2005 con Rodrigo Granda. Escuchemos.
así como incluso tenido en la ciudad de Caracas, no estamos hablando de una ciudad fronteriza, estamos hablando de la capital de la República, fue detenido por el Grupo Antiextorsión y Secuestro de la Guardia Nacional Venezolana, una operación dirigida por el teniente coronel Humberto Quintero Aguilar. Fue detenido el canciller de la FARC, Rodrigo Granda. Segundo momento de la guerra. Ese segundo momento es una guerrilla no solamente que ya operaba con el gobierno de Hugo Chávez, sino una guerrilla que tenía la plusvalía, la licencia, tenía la validez de actuar en territorio venezolano con el respaldo que tenía de manera directa que darle las Fuerzas Armadas. ¿Y por qué digo esto? Porque este militar venezolano, Humberto Quintero Aguilar, junto a otros militares, fueron a parar en Ramo Verde por traidores a la patria, por haber detenido, en este caso, al señor Rodrigo Granda, que por cierto, en la época de Maduro, es traído a territorio venezolano como un agente de paz. Lo han traído a Venezuela en los 2 o 3 últimos años como conferencista de paz por parte del régimen de Nicolás Maduro Moros. Es movilizado a través de todo el aparataje del Estado para seguir fortaleciendo estas relaciones en territorio venezolano. Entonces, este segundo momento es configurado por parte del gobierno de Hugo Chávez, donde prácticamente dieron luz verde a estos cuerpos insurgentes de desarrollar un sinfín de operaciones, no solo las operaciones de extorsión, de secuestro, sino que comienza a desarrollarse actividades de presencia, de socavamiento del imaginario social, de las representaciones sociales, a través de actividades de contrabando, microtráfico, narcotráfico y cultivo de drogas. Bueno, graves denuncias que hacía el profesor Javier Tarazona durante su intervención en el foro Estado Fallido, Forajido y Tribunal Supremo de Justicia, que se celebró hoy de forma virtual en la Asamblea Nacional, o con la participación de los diputados de la Asamblea Nacional. Por cierto, hoy, como ha ocurrido prácticamente durante los últimos días, se produjeron varias protestas en todo el territorio nacional. Reponemos el testimonio de un ciudadano en Los Guaritos, esto es en Maturín, en Monagas. Él, rodeado de una cantidad de bombonas de gas, explica por qué salían a la calle el día de hoy. Un video que publicaba la diputada María Gabriela Hernández. Escuchemos. Aquí tenemos más de 3 meses sin la bombonita de gas. Aquí vemos muchas familias que tenemos niños pequeños y tenemos que estar cocinando con leña. Pues. Y ya estamos cansados de esto. Tienen una promesa que se la traemos mañana, la otra semana, y ya no podemos continuar con esto. Ya esto es una burla para nosotros. ¿Ves? Y ya estamos cansados de que nos vean de monigotes, de muchachitos, y ya basta. Ya no podemos continuar con esto. Y mira, aquí nos pueden venir a amenazar de que no nos van a vender el gas, que se van a llevar las bombonas. Las bombonas de aquí no las vamos a mover hasta que nos solucionen esto. 3 meses. 3 meses sin el gas. ¿Y han venido a buscar alguna autoridad? ¿Ha venido a ofrecer alguna solución? No, nadie por acá, ni del Consejo Comunal, de ninguno de los que tenga que ver con esto por acá. Muchísimas gracias. Bueno, parte de este testimonio, las protestas que hoy sucedieron en varios sectores del país, la que preguntaba era la diputada María Gabriela Hernández. En Monagas, también en el sector del Moriche, salieron a protestar porque ya llevan varios días cansados de no tener acceso a los servicios básicos, incluyendo el agua, la electricidad, la gasolina, el gas. Escuchemos a esta vecina se expresaba de la siguiente forma durante la protesta. Waldo Salazar. Somos vecinos de Moriche, habitantes de Moriche, y estamos protestando porque no tenemos agua, no tenemos gas, no tenemos comida, no tenemos luz. La luz se va cada 2 veces y 3 veces al día. No tenemos gasolina y estamos aumenta el pasaje. Estamos cansados y nosotros queremos que el gobierno nos escuche y nos solucione los problemas. Si no pueden, que le den el mando a otro.
Bueno, hoy justamente Día Mundial de la Alimentación. Simplemente recordar que según el Fondo de Naciones Unidas para la Alimentación, el Programa Mundial de Alimentos, nuestro país es el cuarto país del mundo, la cuarta nación del mundo con la peor crisis alimentaria. Para el cierre de 2020 se prevé un incremento del hambre producto de la pandemia de COVID-19. Vamos a la pausa. Al regreso venimos con más. Usted escucha Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Kenick Navarro, presidente del FONPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FONPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP, todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Si quieres aprender a cocinar con placer todo en panadería y postres saludables, te recomiendo en Instagram Chef Male, todo low carb, keto y gluten free. Chef Male, con sus talleres online, te ofrece las técnicas de panadería cetogénica y baja en carbohidratos, ideales para cualquier persona en el mundo entero y siempre con un mensaje de amor y salud. Chef Male, horneando amor y salud en un solo clic. Antes de empezar el día, entérese de lo que acontece en el país junto a Pedro García Otero en Titulares de la Mañana. De lunes a viernes a las 6:30 de la mañana. Acompáñelo y empiece su día bien informado. Titulares de la Mañana con Pedro García Otero. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750 AM. Continuamos, amigos, en Conexión 750. Iniciamos la transmisión con la noticia acerca de los bonos 2020 en nuestro país. Y nos preguntábamos qué dirá la Asamblea Nacional. Hace algunos minutos se publicó un comunicado del gobierno legítimo ante la decisión de la Corte de Nueva York en el caso de los bonos de PDVSA 2020. Dice la nota, el gobierno legítimo de la República de Venezuela informa que el día de hoy, viernes 16 de octubre, la Corte de Distrito de Nueva York, a cargo del la juez Catherine Polk Falla, emitió un dictamen sobre la demanda que introdujo la Junta Administrativa Ad Hoc de Petróleos de Venezuela y su filial PDV Holding, cuestionando la validez de la transacción de los llamados bonos PDVSA 2020. Ante eso, informamos a la opinión pública que esta decisión parcial sobre la acción de la Junta Administradora Ad Hoc de PDVSA PDV es consecuencia directa de las políticas irresponsables de endeudamiento del régimen de Nicolás Maduro y su mafia. Estoy leyendo textualmente la nota. Dicha decisión es injusta, por lo que desde el gobierno legítimo apoyamos al equipo legal designado por la Junta Administradora Ad Hoc de PDVSA en la realización de las evaluaciones necesarias para considerar todas las opciones legales, incluyendo la apelación. Nos acompaña el diputado Alfonso Marquina de la Comisión de Finanzas, dirigente de Primero Justicia por el Estado Lara. Gracias por atendernos. Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, María. Gracias por este contacto telefónico y buenas tardes para todos los radioescuchas. Pues quisiera ahondar en esta decisión, diputado, una primera reacción de su parte a la luz de lo que podría ocurrir con los bienes de la República, específicamente con Citgo, una vez cese la protección, de ser el caso, del gobierno de los Estados Unidos. ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos. Bueno, mira, lo primero es que efectivamente es una decisión que acaba de salir. Nosotros estamos esperando una traducción oficial para no cometer errores, tanto en la parte de la exposición o la sustanciación que hace el juez en el momento de fijar la decisión, y no quisiéramos adelantar más información sobre el contenido. Lo único que te puedo decir es que efectivamente los activos de la República y particularmente Citgo están protegidos
una licencia otorgada por la OFAC. Esa licencia vence a mediados del mes de enero. Eso no niega la posibilidad de una nueva renovación, pero en todo caso hay el tiempo suficiente para que el equipo jurídico de la República pueda tomar una decisión sobre qué acción tomar en torno a la decisión tomada el día de hoy por este tribunal de la ciudad de Nueva York. Si es que se va a apelar esta sentencia o qué mecanismos podría, desde el punto de vista jurídico, asumir la República a través de la Procuraduría y el cuerpo de abogados que para tal fin hemos nosotros contratado. Lo otro importante de destacar, María Alejandra, es que esto que hoy está ocurriendo con la República es el resultado de esa política irresponsable de quienes hoy usurpan el poder de hipotecar a Venezuela. Se endeudaron de manera irresponsable en los momentos en que Venezuela tenía los mejores ingresos y en el momento de los vencimientos, cuando la producción petrolera había caído producto del mal manejo de la industria que correspondía pagar, se hicieron estas transacciones y que hoy mantienen a una gran cantidad de acreedores en todas partes del mundo tratando de hacerse de los bienes de la República, porque este gobierno Maula, que entró en un default desde hace ya más de 3 años, casi 4 años, y no ha pagado ni intereses ni capital, no solo de la deuda de PDVSA, sino también de la deuda soberana de la República. Son más de 160 mil millones de dólares que hoy debe la República y que ha sido, como te dije, el producto de esa irresponsable política de quienes usurpan el poder, de hipotecar, de endeudar a la República, y lamentablemente ese endeudamiento fue a parar a las fauces de la corrupción administrativa que encarna Nicolás Maduro y quienes desgobiernan a Venezuela. Ahora, diputado, en el mes de agosto, y esto lo hemos debatido con otros dirigentes de la Asamblea, incluso de Primero Justicia, surgió una información según la cual el fondo Ashmore aseguraba que Francisco Rodríguez y el diputado Rafael Guzmán avalaron la legalidad de los bonos de PDVSA 2020. Como dice usted, habrá que leer la decisión de hoy. No sé si es uno de los argumentos a favor de este tema, pero yo le preguntaría su opinión al respecto y sobre todo saber si hay información cierta acerca de estos supuestos alegatos. Lo escuchamos. Mira, primero no es cierto que estas sean las razones que fundamentan esta decisión. Tampoco hubo ningún aval. Hay una persona, representante de algún grupo que es tenedora de estos bonos, que dijo que en una conversación informal con el diputado Guzmán tenía serias dudas sobre la legalidad o no de la emisión de estos títulos. De hecho, si tú revisas el debate del año 2016, una de las personas que interviene en el debate es precisamente el diputado Rafael David Guzmán, y ahí de manera categórica rechazó esta emisión e incluso argumentó sobre el carácter lesivo de estos bonos a los intereses de Venezuela. Eran unos bonos que no solo daban de manera irresponsable en garantía el activo más importante desde el punto de vista estratégico de la República en garantía, sino que las condiciones de los bonos, no solo tanto las condiciones de canje, sino también los intereses que se comprometían en pagar, eran imposibles de pagar de acuerdo al flujo de caja de la República, pero sobre todo que estaban muy por encima de las tasas que empresas similares en el mundo, empresas similares a PDVSA, estaban pagando en este momento. Así que lo que sí es cierto es que no hay ninguna duda, tanto en el diputado Guzmán como en la Comisión de Finanzas en términos generales, que la reforma a la Ley Orgánica de Administración hecha en el 2010 es una reforma que viola normas constitucionales. Lamentablemente la Asamblea Nacional como tal
no tiene ese carácter jurisdiccional para determinar la nulidad de una ley. Pero en todo caso, el hecho de que las condiciones, las garantías, el carácter lesivo de esa transacción de un gobierno que le ha importado poco hipotecar el futuro de nuestro país, nos llevaron a la decisión de rechazar de la manera más enérgica y categórica ese canje de los bonos mal llamados en este caso 2020. Ahora, en un momento determinado, diputado, y para aclararlo a la audiencia, se pagó parte de la deuda de esos bonos, bajo protesta, ¿o nos equivocamos? Se pagó intereses bajo protesta. Eso fue en el mes de febrero-marzo del año pasado. Recuerda que estaba recién asumiendo Juan Guaidó la presidencia encargada. Se empezaban a hacer las primeras designaciones de funcionarios, entre ellos al procurador ad hoc de la República, y no había tiempo para introducir los recursos legales necesarios, y por lo tanto se vio el gobierno interino conminado a pagar bajo protesta, es decir, pago los intereses, pero dejo constancia que no estoy de acuerdo con esto, y se alertaba pues de que íbamos a actuar en los tribunales correspondientes con la intención pues de salvaguardar los más nobles intereses del pueblo venezolano, que fueron puestos en una especie de riesgo malsano por parte de Nicolás Maduro y de quienes han desgobernado a Venezuela en los últimos años. Pero lo cierto es, diputado, que está en riesgo ahora mismo Citgo. Es decir, si culmina o no se renueva la protección del gobierno norteamericano para los bienes de la República. Es correcto, ¿no? María Alejandra, como te dije, la protección está garantizada hasta el 19 de enero. De aquí al 19 de enero tenemos que esperar que nuestro equipo de abogados, encabezado por el procurador Sánchez Falcón, determinen cuáles son las acciones desde el punto de vista legal que se van a tomar en torno a esta decisión. Adelantarnos a eso y fijar posiciones en torno a eso no me corresponde a mí. Yo soy economista, contador público, mi área es la finanza, pero en todo caso es una responsabilidad que esa estrategia va a ser decidida por el cuerpo de juristas que hoy representan los intereses de la República. Eso no niega que el 19 de enero se logre una nueva renovación de los mecanismos de protección, porque hay que dejarle claro al país. No solo es el riesgo de la deuda emitida por PDVSA Holding, de los bonos 2020, sino que hay acreedores de los 162.000 millones que de manera malsana endeudaron a Venezuela, que están reclamando pues el pago de sus intereses y el pago de su capital. También hay demandas que van en la dirección de reponer daños por expropiaciones o confiscaciones indebidas que se practicaron en años anteriores por este desgobierno y por el anterior de Hugo Chávez Frías, que también ponen en riesgo activos y los intereses de Venezuela en el extranjero y aquí mismo en el país. Así que lo que nosotros estamos haciendo, que nos corresponde con el mayor sentido patriótico, es tratar de salvaguardar estos activos que hoy están seriamente amenazados por la irresponsabilidad de Nicolás Maduro y de este mal llamado socialismo, que lo que hizo fue saquear a la República e hipotecar el futuro de Venezuela. Finalmente, diputado, se ha encendido una polémica en redes sociales tras una información que publicaba el periodista Vladimir Villegas sobre una supuesta discusión en el seno de los partidos del G4 para establecer un mecanismo de rotación en la presidencia del llamado gobierno interino, una exigencia de sectores del bloque político. Él menciona a su organización, a Primero Justicia. ¿Qué responde usted ante una información o, digamos, un mensaje en redes de esta naturaleza? Lo escuchamos. Mira, no puedo opinar ni a favor ni en contra, sencillamente desconozco. Dentro de nuestra organización política, Primero Justicia, no se ha dado ninguna discusión, debate
ni se ha informado, ni se ha planteado nada en relación a esa información. Por lo tanto, para mí en este momento es una información falsa. En todo caso, correspondería a las autoridades políticas del partido, que son los que acuden al G4, confirmar o desmentir de manera categórica esa información. Lo que sí te puedo ahorita informar, que creo que también tiene un carácter noticioso, María Alejandra, y que tiene que ver mucho con el tema que a mí me compete, que es el de las finanzas como presidente de la comisión, es que revisando la publicación hecha de la mal llamada ley antibloqueo, que no es otra cosa que un bodrio para raspar la olla, para terminar de saquear las pocas riquezas que le han dejado a Venezuela, resulta que la publicación tiene graves modificaciones a lo que fue el instrumento que se llevó a la discusión a esa inservible Asamblea Nacional Constituyente. Tan inservible es que ellos aprueban un instrumento y luego es publicado otra. Y te invito a que revises el instrumento aprobado por la Asamblea Nacional Constituyente y el publicado el día de ayer. No significa que el publicado no sea lesivo, sigue siendo muy lesivo a los intereses de Venezuela, y estoy seguro que va a ser utilizada como una especie de licencia para saquear los activos venezolanos que aún nos quedan. Pero además lo que es grave es que se apruebe un instrumento y se publique otro. Bien, diputado Alfonso Marquina, 1.000.000 de gracias por atendernos, acompañarnos estos minutos, expresando opinión y análisis acerca de esta decisión que pone en riesgo los bienes de la República. Ahora mismo, los más importantes que tiene Venezuela en el exterior, y nos referimos a Citgo, a esa red de refinerías en Estados Unidos. Un juez hoy dictaminó que los bonos 2020 son válidos y exigibles, y estos bonos están respaldados por la mitad de las acciones de la filial de Petróleos de Venezuela. Vamos a la pausa y al regreso venimos con más. Estás en sintonía de Conexión 750, solo por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FOMPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fomprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. RCR 750 AM, porque lo bueno une. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presenta El Progreso tiene su ciencia. Hoy presentamos Tobías Láser y el Jardín Botánico de Caracas. El Jardín Botánico de Caracas está ligado al venezolano Tobías Láser, quien fuera su artífice y protector hasta su muerte en 2006. Tobías Láser nació en 1911 en el estado Falcón. Fue médico cirujano de profesión, pero su verdadera pasión fue la botánica. En 1945 propuso a los planificadores de la ciudad universitaria la idea de construir un jardín botánico en el Lindero, que por la pendiente de sus colinas no parecían terrenos adecuados para la construcción de grandes edificaciones. Tobías Láser lo concibió como un reservorio de la flora original del antiguo Valle de Caracas. Este parque, conformado por 70 hectáreas que se extienden hasta la parroquia San Agustín, llegó a albergar más de 1.700 especies de plantas autóctonas y exóticas y la mayor y más variada colección de palmas de Sudamérica. Poco después, se funda en sus instalaciones el Instituto Botánico y el Herbario Nacional. En el año 2000, el Jardín Botánico, junto a la ciudad universitaria, fue declarado por la UNESCO Patrimonio Cultural de la Humanidad, denominación que compromete al Estado venezolano a aportar los recursos necesarios para su conservación.
Tobías Láser recibió numerosos reconocimientos. Entre ellos, recibió el Premio Nacional de Conservación y un doctorado honoris causa de su alma mater, la Universidad Central de Venezuela, y fue individuo de número y presidente de la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales. Hoy, que el Jardín Botánico ha sido abandonado a su suerte, es aún más importante recordar al maestro Tobías Láser y su gran obra. El progreso tiene su ciencia. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presentó El progreso tiene su ciencia. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Moisés Naim en Efecto Naim. Hola, soy Moisés Naim desde Washington. Conéctese a rcr.tv. También nos puede seguir por @Efecto Naim en Twitter. Y estamos en Facebook y en Instagram. Y no olvide que puede disfrutar todos los contenidos del programa cuando usted quiera, suscribiéndose a nuestro canal de YouTube. Nos vemos en la radio. Los miércoles y viernes a las 7 de la noche. Solo por RCR 750 AM. RCR 750 AM, porque lo bueno une. María Alejandra Trujillo te acompaña en Conexión 750, solo por RCR 750 AM. Claro y raspado. Continuamos, amigos, en Conexión 750 y decíamos que hasta ahora íbamos a hablar ampliamente acerca de lo que está ocurriendo en materia de alimentación en nuestro país. Hoy es Día Mundial de la Alimentación. Expertos en Venezuela consideran que, nuestro país está sumido en una profunda crisis y una creciente pobreza que dificulta el acceso a los alimentos. Hablaremos al respecto con Susana Rafali, ella es experta en nutrición pública, en seguridad alimentaria, trabaja directamente con Cáritas en Venezuela. Como siempre, gracias por atendernos. Buenas tardes. Hola, María Alejandra. Un día de la alimentación más, nosotros hablando. Gracias por tu lealtad de siempre darnos un espacio. Aquí seguimos las dos, tú preguntando, yo contestando, y la situación alimentaria la misma o tanto peor que la de estos 4 o 5 años. También nos acompaña en esta mesa el presidente de FEDEAGRO, Aquiles Hopkins, quien conoce perfectamente el tema. Gracias por atendernos. Buenas tardes. ¿Cómo estás, María Alejandra? Un placer. Gracias por la invitación, Susana. Un placer compartir contigo. Aquiles, aquí estamos. ¿Qué tal? Así es. Pues iniciaría la conversación con Susana Rafali. Hemos leído alguna entrevista que ha ofrecido el día de hoy advirtiendo sobre el alcance de esta tragedia, no sé cómo calificarla, que atraviesa nuestro país en materia de alimentación. Somos la 4ª nación en peores condiciones según el Programa Mundial de Alimentos. ¿Qué puede decirnos? La escuchamos. Sí, esta calificación salió en el Reporte Mundial de Crisis Alimentarias en este planeta. No solamente nos incluyen por primera vez en el informe, sino que el informe categoriza las 10 peores, y no solamente estamos en el informe y estamos entre las 10 peores, sino que estamos en número 4. O sea, estamos en una situación un poquito mejor, pero allí en el ranking con Yemen, con República Democrática del Congo. Pero lo que más llama la atención de la clasificación en el informe es que de estas 10 crisis alimentarias peores del planeta, la única que es por razones naturales, fortuitas, de sequías, de desertificación, es Haití. El resto de las 9 crisis alimentarias peores del planeta están sucediendo en países bajo conflictos armados y con la excepción de Venezuela. Entonces, de las 10 peores crisis alimentarias del planeta, Venezuela es la única que está en esa clasificación por razones enteramente prevenibles, por razones enteramente políticas, por medidas de política pública desacertadas, políticas públicas desde el año 2010 aproximadamente al nivel nacional,
y muy, muy agravadas también por el manejo internacional que se está haciendo del conflicto venezolano en términos de las sanciones que nos han ahogado un poco. Entonces, esto es el mantel, la mesa sobre la que estábamos mal comiendo cuando sobreviene la pandemia, y la pandemia supuso 3 cosas gravísimas. La primera es la disminución de la actividad económica en un país como el nuestro, en el que más del 58% de la población vive de la economía informal y solo tiene su trabajo en la calle como capital. Esto se apagó. Lo segundo es que se apaga las remesas que envían los venezolanos que se fueron y estaban amortiguando mucho la situación de hambre aquí. Eso se reduce a más de la mitad. Y la tercera gran cosa que nos está sucediendo, quizás son 2 en una, es la escasez de gasolina, que ha hecho que los niños que vienen a los programas hayan disminuido mucho. Nos ha disminuido la afluencia de niños que podemos salvar en las Cáritas parroquiales por el efecto de la falta de gasolina. Nos bajó casi en 80%, se ha restablecido un poquito ahora, pero lo que está pasando es que ya por tanto esperar están viniendo con un estado de gravedad que ya no los podemos salvar. Los llevamos a los hospitales y encontramos a los hospitales totalmente abocados a la COVID, muy mal dotados, y por primera vez te tengo que decir que yo estoy preocupada no solo por el aumento de los niveles de desnutrición, sino por un aumento aceleradísimo de las muertes de niños pequeños por desnutrición muy severa. Así que yo no sé ya qué más tenemos que hacer. Nos hemos reunido incluso con instancias oficiales. Las limitaciones que ellos tienen son cuantiosas también en términos de manejo de recursos públicos, pero yo creo que no hay una priorización adecuada del problema. Se siguen invirtiendo en las cajas CLAP que no tienen ningún valor alimentario, y lo demás que no está ocurriendo solamente en el hogar y en ese niño que se nos muere en los brazos, sino a nivel ya de país. Lo puede relatar mejor Aquiles. Sabemos que la oferta alimentaria del país, a pesar de que haya una falsa sensación de abastecimiento ahora, la oferta alimentaria del país tiene un hueco al menos del 70%, y no estamos en capacidad como sistema alimentario nacional de abastecer ni siquiera el 20% de lo que necesitamos. Lo demás se estaba compensando con importaciones que, según el propio Maduro, hace unas 2 semanas dijo que se habían reducido casi en un 80%. Así que esa es la situación ahora mismo, y yo espero que la rectificación de todo esto no se demore más. La tenemos esperando hace mucho tiempo y no se ha dado, y el resultado son estos niños ya no con pérdida de peso, sino con un retraso brutal de su crecimiento, que va a representar un menoscabo en el capital humano del país que nos tardará unos 20 o 30 años en restaurar. ¿Qué dice Aquiles Hopkins a propósito de lo que comparte Susana Rafali con nosotros? Yo destacaría, entre otras cosas, que Venezuela es el único país que se encuentra en esta situación producto de decisiones políticas. Lo escuchamos. Sí, María Alejandra, realmente lo que da es tristeza, lástima, rabia escuchar a Susana, ¿no? Que Venezuela, un país con todo el potencial del mundo, Venezuela podría ser un oferente de alimentos al mundo. Venezuela tiene espacio para crecer más en frontera agrícola, en número de hectáreas, me refiero, más que Brasil. O sea, Venezuela no tiene por qué estar pasando esto. A nosotros nos sumergieron en esta crisis. Hoy tenemos 12 años de caída sostenida de la producción de alimentos, simplemente porque se priorizó la agenda de las importaciones, simplemente porque fue más importante el negocio de unos pocos que el beneficio de toda una nación. Venezuela producía entre el 70 y el 80% de los alimentos que consumía. Bien lo dijo Susana, en este momento, en el mejor de los casos, estamos abasteciendo 20% del consumo deseable. ¿Por qué me refiero a consumo deseable? Porque es de lo que deberíamos estar consumiendo. Porque la verdad es que Venezuela o los venezolanos estamos consumiendo 1/3. Nuestro número es 35% de los alimentos que deberíamos estar consumiendo. Susana dice que hay un faltante del 70%. Bueno, es eso, entre 30 y 35% es lo que nosotros estamos consumiendo. ¿Por qué? Porque simplemente no ha sido importante la agenda de la producción nacional de alimentos. Porque de la escasez de alimentos, el desabastecimiento, la crisis nutricional, la respuesta es el CLAP. Y el CLAP no es otra cosa que un mecanismo de control y de sometimiento de la población. Si aquí realmente hubiese interés
en que el venezolano pudiese satisfacer sus necesidades nutricionales, aquí se estaría trabajando en recuperar lo hecho en Venezuela, en recuperar la producción de carne, de leche, de pollo, de cerdo, de huevos, toda la producción agrícola. Eso es lo que aquí se estaría haciendo en este momento. Y tristemente las baterías están enfocadas a otro lado, cuando Venezuela lo que necesita es trabajo, respeto a las instituciones y a las leyes, condiciones claras y generar confianza para que se recupere esa producción y para que el venezolano no siga sufriendo. La respuesta del Ejecutivo es un instrumento denominado ley antibloqueo, un instrumento supraconstitucional, violatorio de absolutamente todo, una aberración jurídica. No soy abogado, pero esa es la opinión de los juristas. Entonces nosotros tenemos que comprender que sí podemos salir de esta crisis, pero lamentablemente quien tiene el timón o el rumbo del país no le interesa que salgamos de esta crisis, o al menos todas sus acciones están orientadas a algo distinto a que salgamos de esta crisis. Venezuela y los venezolanos no tendríamos por qué hacer ni un minuto de cola, ni para echar gasolina, ni se nos debería ir la luz, ni para conseguir nuestros alimentos. Aquí cuando tú hablas de escasez aparente, Susana, es cierto, hoy vamos al automercado y conseguimos arroz, azúcar, harina, y la gente podrá decir, se está produciendo más. No, el venezolano no tiene cómo comprar los alimentos. El poder adquisitivo se vino al suelo. La hiperinflación y la crisis económica generada por las desastrosas políticas económicas que hemos tenido en los últimos años acabaron con el poder adquisitivo del venezolano. Y sí, como lo dice Susana, esta población que viene atrás de nosotros, esta generación de relevo, estos niños, estos muchachos, se están formando con un plomo en el ala porque están sufriendo, porque están pasando hambre, porque esa es la verdad. Y lo triste es que tenemos las herramientas, tenemos la tierra, tenemos a los productores agropecuarios y tenemos las ganas de sacar a Venezuela adelante. Y es que más nunca nadie sufre por su comida, pero lamentablemente quienes llevan el timón del país parece que no les importa, y por eso nuestro llamado ha sido siempre a que tenemos derecho a vivir mejor, que tenemos las condiciones para estar mejor, para tener calidad de vida, tenemos derecho a ser felices, a al menos poder alimentarnos bien, pero para eso se requiere necesariamente un cambio en la dirección de cómo se están haciendo las cosas, y así debe el planteamiento de todos los días. Tenemos derecho a vivir en democracia. Hoy en día, Día Mundial de la Alimentación, una fecha promulgada con la FAO para concientizar a los pueblos del mundo y para luchar en contra del hambre, de la desnutrición y de la pobreza. Cuando hoy se hable de socialismo, deberían ocuparse de eso, de esa población pobre que sufre, y es la población más afectada, y por cierto a quien ellos se dirigen. No hay derecho a que Venezuela ni los venezolanos tengamos que vivir esto, porque tenemos toda la fuerza, toda la gana y todas las condiciones para que el venezolano no sufra para comer. Pero, insisto, necesitamos a alguien que realmente le duela a su país, que quiera llevar a su país para una onda de crecimiento, de bienestar y de calidad de vida. Le pregunto, y perdón que interrumpa aquí, Les Hopkins, a Susana Rafali, sobre los datos que ofrecía Cáritas a principios de este mes. Hablaba la organización de 73%, 7 de cada 10 niños menores a 5 años que sufre desnutrición severa en Venezuela. Yo le pedí un comentario. La verdad, cuando leíamos la información, pensábamos qué tiene que pasar para que exista una reacción. No sé si el Programa Mundial de Alimentos, ella nos explicaba que solo puede actuar con el permiso de los gobiernos, pero digamos la situación francamente se pierde de vista. Preocupa y mucho el alcance de esta crisis en Venezuela, el impacto para los niños. ¿Qué puede decirnos? Sí, yo aprecio mucho la oportunidad de decirlo, porque ha sido una mala interpretación de las cifras la que están ahora mismo en las redes. Cáritas no reportó que fueran 73% de los niños en desnutrición grave, sino que la proporción habitual de niños gravemente desnutridos nos aumentó por efectos durante los meses de la pandemia en 73%. Esto quiere decir que estábamos registrando niveles de 8 o 10%. En febrero nos llegó a 17 y luego bajó un poco a 15, cuando mejoró un poquito también el acceso a gasolina. Entonces la situación ahorita mismo es consistente con los umbrales de emergencia humanitaria, que es que 15% de los niños que vienen a Cáritas pidiendo ayuda ya están gravemente desnutridos.
Si yo extrapolo esto a la población infantil de Venezuela en situación de pobreza, no a todos los niños del país, pero a los que estimamos que están en situación de pobreza, estamos hablando de unos 200.000 niños en desnutrición grave con altísimo riesgo de morir, no solamente por desnutrición, sino por causas otras enfermedades cuyo pronóstico se empobrece mucho ante la desnutrición. Y si hablamos de la desnutrición crónica, que estamos ya en posición de hablar de esto porque son 4 años en los que un niño que vino de un año desnutrido ha pasado por Cáritas ya con 4 crisis de desnutrición aguda. Entonces, claro, este niño pasa a su edad escolar y a su adultez con un rezago del crecimiento, y eso a mí me espeluzna. Eso sí son 33-34% de los niños que están viniendo a Cáritas, ya vienen con un retraso del crecimiento, ya no tenemos nada que hacer con ellos. La ventana de los primeros 1000 días de vida, que es en la que se aquilata todo el crecimiento del niño, se pierde. Lo que no se hace en esos 1000 días, ya no tienes oportunidad de hacerlo. Y eso sí, yo les quiero dar 2 cifras muy impactantes. Que el 33% de los niños ya tenga retraso en el crecimiento, de los que vienen a Cáritas, que son los más pobres, equivale aproximadamente a 490.000 niños en todo el país, que son el capital humano a futuro. Pero es que eso se montó durante 5 años, pero revertirlo va a tomar 30. O sea, al país que le ha ido mejor, con programas que son casi un cocún, con acceso a agua potable, con comida en abundancia, con suplementos nutricionales, con todo el programa de inmunizaciones, con el niño casi metido en un laboratorio, apenas logran bajar en 1.2% el porcentaje de niños con retraso del crecimiento por año. Esto además está bien relacionado con el Producto Interno Bruto del país. Entonces, con una caída del Producto Interno Bruto de 70%, que la desnutrición crónica o este retraso del crecimiento nos aumentará así, no es una sorpresa para nadie. Nos va a tomar 30 años, 2 generaciones, salir de este rezago en el que quedamos. Esto supone una hipoteca del capital humano del país a futuro, supone una gran carga sanitaria para el Estado, porque estos son los adultos que van a ser luego diabéticos, hipertensos, obesos. La niña que fue desnutrida en estos primeros 1000 días de vida va a ser una mujer que va a tener un niño desnutrido a su vez, y como decía Aquiles, esto en un país en el que teníamos todo para que esto no sucediera. O sea, esto no se debe a que somos Haití, que se deforestó, esto no se debe a que estamos en un corredor seco, que nos cayó la plaga que nos cayó la plaga de langosta, como sucedió recientemente en África. Esto no se debe a un tsunami, esto no se debe ni siquiera a un conflicto armado de alta intensidad. Esto se debe a una política sostenida desde el 2012 de que no ha habido respiro y que no se ha dejado que el sistema alimentario venezolano, como venía funcionando, tuviera toda su funcionalidad. Y yo le añado a una política de protección social desatinada, sin focalización y sobre la base de una economía disfuncional. Verdaderamente, por muchos esfuerzos que haga el Estado de repartir estos bonos, eso se va por un desagüe. El hogar que mejor está recibe 4 o 5 bonos que no llegan a $9. Entonces, yo no sé cuánto más van a esperar. Esto no tiene límite. El límite son las fronteras, y ya tenemos el río de venezolanos caminando por América Latina otra vez. Le pregunto a Aquiles Hopkins, brevemente, efectivamente el poder adquisitivo ha bajado a niveles nunca antes vistos en nuestro país. Sin ir más lejos, hay una protesta virtual ahora, el hashtag Aguinaldos de Hambre, un poco más de 700.000 bolívares, lo que equivale a $1.50 mensual para los educadores en Venezuela. Yo le pedí un comentario acerca de este tema, cómo reactivar la producción de alimentos o el consumo incluso bajo las actuales circunstancias. Lo escuchamos. Para Alejandra, se requiere un reordenamiento de la política económica del país. Un venezolano con un ingreso de $2, de 4, de 8, de $10 está condenado al hambre. Hay que reordenar la economía, hay que estabilizar el tipo de cambio, hay que generar confianza. Se requiere financiamiento internacional, se requieren instituciones sólidas, se requiere respeto a la democracia y al Estado de Derecho para que podamos generar confianza, para que venga la inversión, para que vuelva el financiamiento al país. Y después de eso, ahí está la tierra, ya que estamos los venezolanos para sacar a Venezuela
adelante. Pero insisto, democracia, respeto a la institución y a las leyes, respeto al Estado de Derecho, y van a venir todas las condiciones que el país necesita. Sin eso, vamos a estar cada día peor. Venezuela tiene cómo hacerlo, Venezuela tiene cómo subsistir de alimentos, no solamente a los venezolanos. Venezuela tiene cómo avanzar en una agenda exportadora para generar divisas, para que vengan divisas al país, para que venga la reinversión a Venezuela. Pero insisto, se necesitan condiciones claras, respeto a la democracia y Estado de Derecho. Gracias a ambos por atendernos, acompañarnos estos minutos. Susana Rafali, experta en nutrición pública, en seguridad alimentaria, trabaja con Cáritas en Venezuela, y Aquiles Hawkins está al frente de Fedeagro. Nosotros se nos ha agotado el tiempo, nos despedimos. Nos hacemos a nombre de Jaime Estares de la Dirección General de la Estación, en la gerencia de producción Willy Charcaya, en la producción César Umbría, en los controles Víctor Mejías, quien tuvo el placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FOMPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fomprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentó. RCR presentó Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM.